sencillamente diciendo que si llevamos como una función lo de desorden, la función de negación hay que dar el parámetro K de la función de qué orden estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, supuesto un orden, cualquiera que sea, supuesto un orden, moral, ético, lo que fuera, lingüístico, entonces el que se desvía de ese orden, por las razones que fuera, por razones que también son psicológicas, como digo, pues entonces el psicólogo puede contribuir ampliamente a ese desorden, de muchas maneras. Para abreviar, yo creo que se podrían clasificar las maneras en dos grandes grupos, precisamente por aplicando la idea de función, la idea de aplicación a la derecha, ¿no? Una función es una correspondencia única a la derecha, porque son ustedes perfectamente. Entonces, yo creo que el psicólogo, dejo aparte el psicólogo científico, que tiene otro estatuto, me refiero al psicólogo clínico o pedagógico o lo que fuera, ¿no? O industrial. El psicólogo en ese sentido, yo creo que tiene dos vías de acceso a la producción del desorden. Primero, como una vía de carácter aplicativo, es decir, aplicativo y no aplicativo. Es decir, la vía no aplicativa es la vía difusa, digamos, es la acción que puede tener un psicólogo por medio de sus libros, por medio de sus intervenciones en los medios de comunicación, por mil formas, incluso en los consultorios de los periódicos, en donde se dirige a un público indefinido que no está aplicado al individuo. El individuo está difuso, no está el individuo. Entonces es evidente que el psicólogo en este sentido puede hacer muchísimo, aunque no sea primero más que por relativizar, sencillamente relativizar por la palabra, por la amenaza, por el error diagnóstico, por lo que se quiera, ¿verdad? Puede intervenir de muchas maneras, haciéndole cambiar el orden y a veces equivocándose o no equivocándose, pues como se equivocan los médicos, o los médicos y psicólogos. Aquel caso de hace 4 o 5 años de un individuo que estaba en Estados Unidos, que le metieron en un hospital, ¿verdad? Porque estaba loco, que no sabía hablar, y que hablaba chino, que no sabía hablar chino. Y lo metieron en un hospital porque se expresaba de tal modo que era un delirio, un demente, ¿verdad? Y luego se enteró un chino que había allí de cocinero, se enteró que estaba hablando chino. Entonces, un error de esto pues, puede ser una transgresión de las normas. Y entonces, claro, el psicólogo, pues yo creo que, según la perspectiva que estoy dando, pues está sometido en un tipo de desórdenes que no son necesariamente médicos, no tienen que ver con la medicina. Porque son desórdenes con sistemas de normas que no son exclusivamente las normas de la salud orgánica, sino que son normas de otra índole. De índole no solamente social, no solamente social, sino de todo tipo, estético, lógico, etc. Y entonces el psicólogo pues, puede producir desórdenes, pero más intensos que otros, por supuesto, y que ya terminó con una idea de sobra a través de Platón, y que ojalá que el psicólogo pudiera producir grandes males, porque entonces también podría producir grandes bienes. Si alguien tiene alguna pregunta. Señor, bueno, cuando antes hablaba de la relación entre psicología y diferentes disciplinas, como la medicina, el derecho, hizo una excepción que cuando tocó la pena capital, como la pena capital no tenía unas connotaciones psicológicas. Yo creo que una de las funciones de la pena capital es modificar conductas. ¿No? O sea, una de ellas es esa, la de modificar conductas, y la otra puede ser establecer un orden, ya que al castigo, o sea, al delito le corresponde un castigo. De esas dos funciones, la de inhibir conductas, ya que, claro, es una de las funciones propias, o la de establecer un orden, ¿cuál de las dos creen que tendría una función más? Bien, es que ha tocado usted un asunto que me afecta a mí muy de frente, no porque me haya dado pena de muerte nunca. Es que resulta que una de las tesis mías que yo defiendo por ahí, y que me ha concitado grandes aversiones y odios, incluso amenazas, pues amenazas psicológicas hasta la fecha, ¿no? Pues ha sido la tesis de que la pena de muerte es una contradicción interna, es como
es una contradicción. Pero existe, está ahí. No, si es contradicción, ¿cómo existe? ¿Cómo existe el círculo cuadrado? No existe, porque si es contradicción no puede existir, o estamos todos locos. El decaer regular existe, no puede existir, porque no hay decaer regular, es imposible, entonces la pena de muerte no existe. ¿Por qué no existe? ¿No? Porque es contradictorio. Porque la pena recae sobre un sujeto, ¿no? Pero si la pena consiste en destruir al sujeto, a ver quién recibe la pena. El alma en pena, pero eso es para crear el alma en pena. A los sumo tendrán la pena los que le rodean, pero si ha muerto el que le somete la pena no tiene ninguna pena, entonces vamos a hablar de otra manera. Yo por eso prefiero hablar de ejecución capital, o de eutanasia procesal, que es el modo de aplicar la ejecución capital. Entonces la ejecución capital no tiene por qué tener esos efectos disuasorios en los demás. Es más, al revés. Se ha observado muchas veces lo que está pasando estos días con los malos tratos de... Esto ha estado observado por los sociólogos, y cuando había un suicidio había 2 o 3 enseguida, ¿no? El suicidio nunca va solo. Cuando hay un maltrato de un individuo que mata a su mujer, enseguida vienen 2 o 3 casos enseguida, ¿no? Es decir, que el efecto de imitación es tan potente como el de inhibición. Y entonces la pena de muerte, y además hay literatura abundante entre los penalistas, la pena de muerte suele suscitar en muchos criminales natos o no natos, ¿verdad? Suele suscitar el deseo de matar a otro, para que le maten a él. Porque el protagonismo, sobre todo en tiempos cuando se hacía con toda solemnidad, ¿verdad? Cuando la pena de muerte era solemne, no era el garrote vil solamente, ya honesto, ¿verdad? Es decir, cuando iba a sentar en una mula y demás, pues era una pena honrosa, era como don Rodrigo la Horca, ¿no? El hecho de ir a una plataforma, de dar la orden era al verdugo, decir, ahora podéis cortarme la cabeza, ¿no? Esto era una situación que muchos la envidiaban. Quiere decir que entonces psicológicamente para todos los gustos, habrá más en un caso que en otro, pero para todos los gustos. Es decir, la pena de muerte, la ejecución capital no es una disuasión. E incluso, yo me atrevería a decir que la pena de muerte incrementa la libertad del asesino. Porque si un etarra sabe que le van a matar y mata, es más libre que si sabe que hace trampa, porque ahora le van a poner 15 años de cárcel. Entonces está haciendo trampa, entonces no tiene ninguna gracia. Que un asesino mate allí por después no tiene ninguna gracia. Ahora, si él sabe que se juega la vida, entonces sí que su acción ya tiene otro carácter. Y entonces la pena de muerte, claro, puede tener efectos para los demás, psicológicos. Yo me refería para el propio que la tiene. Para el propio que la tiene, hombre, difícilmente puede tener efectos psicológicos porque ha desaparecido. Es decir, aquello que decía Epicuro, es decir, no hay que tener miedo a la muerte porque cuando la muerte existe no existe yo y cuando no existe la muerte. A ver qué efectos psicológicos tiene un cadáver, no tiene ningún efecto psicológico, está inerte completamente. Ahora los que le acompañan sí, pueden sentir dolor o pena o alegría, en fin, todo lo que se quiera. Pero yo me refería que cuando la pena de muerte está en el ordenamiento jurídico. Pues peor para él. El ordenamiento jurídico admitido la pena de muerte es como si yo lo dejé metido te ponen el círculo cuadrado. Pues peor para el geómetra. Es decir, los ilustres juristas que han puesto la pena de muerte allí, pues no sé qué obedecían, con todo lo respeto. Además, a muchos de ellos los conozco yo directamente, incluso de estudiantes, y no les tengo ni menor respeto, con ellos no. Pero que si se meten la pena de muerte en el ordenamiento jurídico, pues peor para ellos, pero que no la metan. Que digan otra cosa. El ordenamiento jurídico es una cosa hecha por gentes de nuestra condición, más o menos, y por todos los errores imaginables y todas las incoherencias imaginables, no ya de ratas, no, errores de bulto. Entre ellos el llamar pena de muerte. Y además, llamarla para prohibirla. Es como prohibir poner carne de hipogrifo, ¿no? Decía alguna vez, prohibido poner carne de hipogrifo. Claro, si no es que el hipogrifo ya puedes prohibirlo, es una prohibición. Prohibir la pena de muerte, si no se puede prohibir la pena de muerte. Pero es que te trastorna completamente el entendimiento de lo que es ese asunto. La trastorna completamente. Porque a llamar pena a lo que no es, cosa más grave, yo creo que no puede ocurrir. Llamar pena a lo que no es pena, a lo que no puede ser pena de ninguna manera, salvo que uno crea en el alma superviviente en pena, para haber perdido su cuerpo. Así que yo creo que habría que corregir la tecnología, ¿no? Y la tecnología no, y los conceptos, vamos, los conceptos.